Posiblemente en algún escenario o etapa de nuestras vidas hayamos pasado por un valle de sombra y de muerte. De sombra y de muerte en nuestras emociones, economía, en nuestra familia o alguna situación que es extraña para nosotros. Y es que en algunos momentos escapamos de los peligros, escapamos y huimos y nos escondemos de la responsabilidad, del enfrentar problemas, dificultades y nos sumergimos en un mundo encerrado como en una jaula. Hay personas que van y llegan a un valle espiritual y emocional y no quieren hablar con nadie, no quieren enfrentarse a la realidad, a su luto. Y ahí se mantienen por mucho tiempo, pero esto solamente trae depresión, esto solamente trae momentos de frustración y cada vez más y más se va hundiendo. ¿No es cierto que muchas veces le preguntamos a Dios, ¿dónde están tus milagros que hacías antes ante una enfermedad? ¿O dónde están aquellas obras poderosas que tú hacías que se leen en las escrituras? Hoy no siento a Dios aquí, no lo encuentro. He pasado por unos momentos muy difíciles donde Dios no parece estar en ese valle. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué nos sentimos así? Y es que el ser humano tiene en su corazón un espacio para las dudas. Y ese espacio se acrecenta cada vez más que nos separamos de Dios. Y se hace y se extiende el lugar de las dudas. Por eso, hoy, en un café con la Biblia, vamos a estudiar el tema que he titulado Un hombre de dudas. Hemos encontrado un personaje muy dudoso en la escritura, pero que se figura como un héroe de la fe. ¿Y cómo es eso? Bueno, quédese con nosotros y nos enteramos de quién. Y esto nos va a ayudar a salir de nuestro confort, de el valle de sombra y de muerte que en algún momento nos encontramos. Gracias por estar con un café con la Biblia. Estaremos hablando de Gedeón, un hombre valiente, un hombre de Dios, un juez de Israel, un hombre sabio, pero que en un momento entró en esa crisis emocional y existencial, donde no podía ver salida ante sus enemigos. Lo tenían rodeado, lo dejaban sin alimento. Era un asunto de opresión. Era un momento de desfallecer, de temor y de miedo. Vamos a estar leyendo en el libro de los jueces, capítulo 6, verso 12 en adelante, donde Gedeón está escondido. Está escondido para que sus enemigos no lo puedan detectar. Y dice que a Gedeón en ese momento, dice el verso 12, se le apareció un ángel. Dice, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, mira lo que dice, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Mira la expresión que tiene Dios, la imagen, el perfil que tiene Dios de Gedeón, que era un hombre fuerte y valiente. Sin embargo, él se consideraba un hombre débil y temeroso, porque estaba escondido, no podía hacerle frente a sus enemigos, a los amalecitas, a los madianitas, más bien, que lo gobernaban. Y dice que el ángel le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón de una vez contesta, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros,
Y vea la pregunta, ¿por qué nos pasa esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablaban nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? Esa es la pregunta que hace inmediatamente Gedeón, aquel ser supremo, aquel ángel, aquel enviado de Dios que se le aparece ahí donde estaba. Gedeón, de una vez saca de su alma contrita y tal vez temerosa esa gran pregunta. Toma las palabras del ángel y le dice, el Señor está contigo. Y cuando el ángel le dice, el Señor está contigo, él le dice, perdón, Señor. Le está diciendo al ángel, pero si el Señor está con nosotros. Es un cuestionamiento que le hace al ángel. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? En una dificultad, alguien nos dice, el Señor está contigo, Él sabe tu situación. Y muchas veces respondemos desde el interior del alma con ese deseo, tal vez de desahogarnos. Pero si está conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas? Fue lo que dijo Gedeón. ¿Por qué nos pasa todo esto? Que sus enemigos se apoderaban de sus familias, de sus alimentos, de todo. Cuando estamos en crisis, decimos, ¿por qué nos pasa todo esto? Un hombre de Dios, un hombre sabio, un valiente de Israel, estaba temiendo. Podemos pasar esas circunstancias y de una vez reclama lo que reclamaríamos nosotros en una situación de esas o que lo hemos hecho en algún momento ya. ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablaban nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? Él está haciendo referencia a la tradición oral que sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y sus padres le contaban cuando él era pequeño, como lo decía la ley. Eso tenía que irse transmitiendo de generación en generación. O posiblemente lo leyó en alguno de los manuscritos. Pero él sabía que sus padres lo habían enseñado, que un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, dice que lo sacó de Egipto, destruyendo al faraón, y los hizo pasar por medio del mar como si estuviera seco. Hizo descender fuego del cielo, hubieron plagas, y dice que una sombra, una nube acompañaba al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto en el día y una columna de fuego en la noche. ¿Dónde estaban todos esos milagros que hacía con el pueblo de Israel? Él estaba sintiéndose cobarde. Él estaba sintiéndose oprimido. ¿Dónde estaba ese Dios? Eso es lo que pregunta Gedeón. Y esa es la pregunta que posiblemente hemos escuchado a través de toda la historia nosotros y en algún momento ahí en silencio nos hemos preguntado o lo hemos expuesto a demás personas. ¿Dónde está ese Dios poderoso? Si es verdad que es un Dios sanador, ¿por qué no me sana? Si es verdad que es un Dios proveedor, ¿por qué tengo carencias? Si es verdad que es un Dios que todo lo puede, ¿por qué no me saca de este problema judicial? ¿Cuál es la pregunta que hacemos o que queremos hacer cuando estamos agobiados? Esa es la pregunta universal. ¿Dónde está el Dios poderoso? Y sigue diciendo Gedeón, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. Esa es la conclusión que tiene Gedeón ante las circunstancias. El Señor los abandonó. Y esa es la conclusión que pasamos muchas veces nosotros o hemos escuchado allá afuera ante personas que han creído en Dios en algún momento y pasan circunstancias muy difíciles
y se preguntan dónde está el Dios, y la conclusión es que el Señor los abandonó y los entregó a la miseria, los entregó a la enfermedad, los entregó a los problemas familiares, los entregó a la calle. Esa es la conclusión. Pero ¿es realmente eso lo que está pasando? Esa es la percepción del ser humano. ¿Pero acaso Dios los entregó? ¿No estaba un ángel del Señor enfrente de él y él no notaba ese milagro? Muchas veces somos cortos de vista y Dios se comunica con nosotros a través de muchas manifestaciones y aún así estamos dudando. En ese momento, Gedeón, cuando vio a ese ángel y el ángel le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente, debería de haberse sentido hombre fuerte y valiente, porque Dios estaba ahí a través de ese ángel. Sin embargo, no fue así. ¿Cuántas veces vemos manifestaciones de Dios por medio de un ángel? Porque un ángel quiere decir un enviado, un mensajero. Puede ser terrenal o celestial. Y viene una persona y te dice, Dios te va a sacar de eso. Tú eres una persona, te da una palabra y lo que hacemos es reclamar. Si fuera así, ya nos hubiera sacado. Pero sigamos con la lectura. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la negativa de aquel hombre? Miramos el verso 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Esto qué quiere decir? Dice que Jehová lo miró, se puso atención sobre él a través de aquel ángel y le dijo, ve con esta tu fuerza, nadie más te va a salvar, no espere que otro te salve, no voy a enviar otro capitán al ejército, sino tu fuerza te va a salvar, pero con el respaldo mío. Y es que muchas veces esperamos que alguien nos salve, que nos salve el médico, que nos ayude el pastor, que nos ayude el banco o algún agente externo para salir de esta miseria, para salir de esta situación en que estamos hundidos. Sin embargo, Dios nos está diciendo, eres tú, sin tu esfuerzo no podrás salir de aquí, con tu fuerza, porque yo te envío. Es el mensaje directo. Debemos de tomar en nuestras manos esa situación con el poder de Dios actuando. Entonces le respondió lo que responderíamos nosotros. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Por supuesto, Gedeón tenía una autoestima por el suelo. Miraba lo que miraba la sociedad, miraba su condición económica y familiar. Miraba que él no tenía recursos para armar un ejército. No tenía recursos para salir adelante. Además que era el menor de su familia. El menor de la familia de un pueblo, de esto le tocaba mucho menos herencia como al primogénito, que sí le tocaba una gran parte de la herencia de sus padres. Aparte de eso, tenía una situación económica muy restringida. ¿Cuántas veces ponemos nosotros nuestra situación personal, académica, nuestra situación personal en cuanto a economía o familiar o lugar donde nos encontramos para decir, Señor, si yo viviera en otro país, tuviera otra condición económica o quizás tuviera más oportunidades de estudiar, yo sí hubiera salido adelante, pero con estas condiciones yo no puedo. Y mira lo que pasó. Él dijo, mi familia es pobre y yo el menor de mi casa. Eso se sigue repitiendo hoy en nuestra sociedad. Lo hemos repetido nosotros en algún momento. Pero dice que Jehová le respondió de una forma contundente. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre.
¿Por qué le dice eso? Jehová le dijo de esta forma, ciertamente, es decir, yo te prometo que yo estaré contigo. No te estoy prometiendo dinero, una mejor familia, sacarte a otro pueblo, a otra ciudad, a otro país. No, con tus recursos yo estaré contigo y con eso basta. Eso nos dice el Señor hoy. Yo estaré contigo aunque las circunstancias se presenten de igual manera o peores, pero yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. ¿Cuál es tu madianita que tienes que derrotar? Y dice que lo hará como a un solo hombre, porque el ejército madianita era muy numeroso y el Señor le dijo, va a ser tan fácil como si fuera un solo soldado. Y él respondió, ¿quién? Gedeón le dijo al Señor, yo te ruego que si has hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. De nuevo las dudas, a pesar de que el ángel del Señor le estaba hablando frente a frente allí, de que le estaba prometiendo, le dijo, Señor, yo te ruego que si de verdad va a pasar esto, me des señal de que tú estás conmigo. Nuestras dudas humanas siempre nos traicionan y en algún momento Dios nos promete algo, pero siempre existe el temor, la duda. Y en algunos momentos le pedimos una señal a Dios para saber si eso realmente es su voluntad. ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Podemos dudar o no podemos hacerlo? ¿O no deberíamos hacerlo? Esa es la pregunta. Las respuestas a esa pregunta las encontraremos en la siguiente entrega, que muy próximamente la tendremos por este mismo canal. Suscríbete para que no te la pierdas y gracias por estar una vez más con un café con la Biblia. Muchas bendiciones.